Segunda sección, interrogante sobre el ayuno. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Segunda sección. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas? ¿Pueden tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echad el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amados hermanos, esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, oh Cristo. Pueden sentarse. Muchas personas hoy en día piensan que la invitación de seguir a Jesús implica grandes limitaciones. Muchas personas piensan que la invitación que Jesús hizo a sus discípulos, ven y sígueme, les iba a coartar la libertad o supuesta libertad que ellos tenían, cuando en realidad nos dirige a la verdadera libertad. El hecho de que la libertad lleva en sí disciplina puede hacer pensar a mucha gente indisciplinada que la libertad es nada más que la libertad de que Jesús ofrece, nada más una disciplina estricta donde usted tiene que caminar muy derechito y se le acabó los placeres de esta vida. Pero al contrario, la libertad disciplinada nos libra de la esclavitud, nos libra de nuestra propia esclavitud egoísta y abre la puerta del servicio a otros, porque la verdadera libertad está en obedecer y servir a otros. Por eso Jesús nos llama diciendo: sígueme, y que sea este el tema de meditación para nosotros en esta mañana, en esta tarde, perdón. Cuando Jesús nos hace esta invitación, al igual que se la hizo a Mateo: sígueme en tu profesión, sígueme en tu oficio, sígueme en tu trabajo. Bueno, aquí encontramos en el versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Está hablando de Mateo, de San Mateo, hombre que tenía mucho dinero. Recuerden ustedes que Mateo era un buen judío que trabajaba para el gobierno romano cobrando impuestos a los judíos. Era muy acaudalado. Ustedes recuerdan que los publicanos cobraban el impuesto de 3, 2 para el gobierno y 1 para el cobrador. Tenía un hombre
este hombre Mateo mucho dinero, pero cuando Jesús le hace la invitación a Mateo, sígueme, en tu profesión, en tu oficio y trabajo, esta invitación no es como pudo haber hecho Mateo. Mateo se pudo haber quedado ahí sirviendo a Jesús de una manera deshonesta. Quedarse como un publicano supuestamente honrado porque gozaba de un buen nombre y buena fama ante el gobierno romano. Pero cuando Jesús nos dice, sígueme, es como hizo Mateo. Cambió su oficio siguiendo a Jesús. Una de las cosas que hizo salir a Alemania de esa recesión tan fuerte que tenía en los años 1500 fue ese sígueme. Desde su trabajo, desde su oficio, usted puede ser el mejor. El zapatero, se cuenta la historia, va a hacer un excelente trabajo, un trabajo garantizado de servicio al prójimo y va a cobrar lo justo. Mateo, la historia nos cuenta que Mateo se levantó y siguió a Jesús, pero también devolvió el dinero que había robado. En su profesión, en su oficio, sí, pero siguió a Jesús honradamente. En segundo lugar, cuando Jesús dice, sígueme, nos está hablando también en nuestras relaciones sociales. Versículo 10 al 13 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron lo que los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A veces nosotros mismos, en nuestra conducta con la iglesia, solemos hacer algo similar. Cuando las personas nuevas pueden llegar, a veces nosotros podemos sentir celos y queremos frenar muchas cosas que las otras personas quieren hacer, muchas ideas. Sígueme en tus relaciones sociales, no como pudo haber hecho Mateo, separarse de sus compañeros mundanos, creerse una élite exclusiva. Hoy en día muchas iglesias en verdad, ponen a su gente en una posición tan radical que se creen una élite santa y exclusiva y no se van a mezclar con otras personas porque o es un borracho o es un... ¿Qué más puedo ser yo? No como pudo haber hecho Mateo, separarse de sus compañeros mundanos, no. Pero sí como hizo Mateo, presentar a sus compañeros a Jesús. Muchas de las personas que están a nuestro alrededor tienen problemas, tienen angustias, tienen situaciones difíciles en su vida. Muchas veces no encuentran consuelo, no encuentran algo que pueda reparar sus vidas. Mateo, el escritor de este evangelio, lo vemos presentando a Jesús. Y presentó a Jesús a pesar de las críticas. ¿Cuáles críticas? Cuando vieron a Jesús sentado ahí con Mateo, que era un publicano. Recuerden que los muy santos, los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Cuando Jesús nos llama a seguirle, siempre vamos a encontrar críticas, vamos a encontrar oposición y otros se van a burlar de nosotros.
ahí va la hermanita, ahí va el aleluya. Sí, suele pasar. Mateo no se separó de sus amigos mundanos. Mateo sirvió a sus amigos no creyentes, devolviendo el dinero y mostrándoles por qué lo hacía, porque él conoció a Jesús, que le había hecho libre de la esclavitud, de su propia esclavitud y de su deshonestidad. También, como hizo Mateo, presentar a sus compañeros a Jesús con base al ministerio de Jesús. ¿Cuál ministerio de Jesús? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si usted cree que la iglesia está hecha solo para santos, para personas que no cometen pecado, tiene un problema serio, porque a la iglesia deben llegar todos los pecadores, todos los que están cargados, trabajados, hechos trizas por sus pecados, por sus vidas desordenadas, y encontrar aquí el perdón, el alivio y la sanación para su vida que solo Jesús le da. Y el cambio lo produce el mismo Jesús, no lo produce ninguno de nosotros. Mateo presentó a Jesús mostrando ese ministerio de la reconciliación, ese ministerio del perdón, no un ministerio del que acusa. ¿Usted hizo esto? No. Todos, como leyó nuestra estimada amiga Vilma, que hoy nos acompaña, en Romanos 5, todos nosotros pecamos. Todos nosotros nos descarriamos de lo que Jesús quiere de nosotros. Y sin embargo, Jesús no vino a condenarnos. Jesús vino a morir en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Y fue lo que Mateo hizo con sus compañeros: mostrar a ese Jesús que puede perdonar y que perdona y perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sígueme en tus relaciones sociales, como hizo Mateo al presentar a sus compañeros a Jesús con base en la palabra de Dios, que era lo que veíamos en la clase del viernes, y el versículo 13 lo repite: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. No son nuestras experiencias personales. El problema de muchos cristianos, tanto católicos romanos como evangélicos, es que cuando quieren hablar de Dios lo hacen desde la perspectiva de sus experiencias personales. Y hemos escuchado sus testimonios: yo antes era un borracho, yo antes era un drogadicto, era tal y tal cosa, pero ahora yo hago las cosas diferentes porque yo recibí a Jesús. No, Jesús nos eligió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y en el bautismo, en el santo bautismo, nos fue aplicado ese sacrificio de Cristo. Es con base a la palabra de Dios. No es mi experiencia personal, porque eso no sirve. Porque el único camino para ir al cielo, ¿cuál es? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sígueme en tus relaciones sociales, como hizo Mateo, presentar a sus compañeros a Jesús en base o con base a la palabra de Dios, que nos muestra lo que Cristo hizo en la cruz, como leíamos en la epístola de Romanos 5, que cuando éramos enemigos de Dios, Cristo se sacrificó por nosotros. Y tercer y último punto: sígueme en tus pensamientos. Aquí estoy hablando de conceptos y creencias, y está en la segunda sección del 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de fiesta tener luto
entre los que están de boda y tener luto entre tanto que el esposo está con ellos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en paño viejo, y nadie pone vino nuevo en odres o en almacenaje viejo, porque el vino nuevo rompe este almacenaje. Sígueme en tus pensamientos, en tus conceptos y creencias. Jesús no nos llama básicamente a ser monjitas de procesión, que no podemos mirar para los lados, que no podemos pecar o no vamos a cometer errores. No. Como discípulos de Juan y los fariseos, ellos continuaban con sus hábitos pasados en esta nueva vida. Ellos querían seguir combinando su vieja escuela con esta vida nueva que Jesús les había dado. Muchas veces los cristianos se esclavizan con sus conceptos, con sus resabios, y no gozan de la libertad a la que Cristo nos llamó. Hacen largos ayunos, hacen largas oraciones, hacen penitencias. Bueno, los que somos de Medellín conocemos las muchas penitencias que pueden hacer. A Girardota, al Picacho, largas penitencias. No como estos discípulos de Juan, no como los fariseos que continúan con los hábitos pasados y los quieren traer a la nueva vida. No. O no como ellos, mostrar la nueva vida en formas nuevas. No. Sígueme en tus pensamientos, conceptos y creencias. Sígueme por lo que yo hice por ti, dice Jesús. Es por gratitud que nosotros estamos aquí. Señor, yo no podía dar la vida por nadie. Yo no podía salvarme a mí mismo. Yo estaba muerto en mis pecados. Pero usted, Jesús, en la cruz del Calvario, perdonó todos mis pecados. Usted en la cruz del Calvario, en ese sacrificio, me hizo libre de mis pecados. Solo por gratitud yo te sigo, porque no me juzgaste, no me acusaste, solo me perdonaste y me amaste. Pues así dice Juan 3, 17, 16 y 17 básicamente, pero el 17 no vino Jesús al mundo a condenarlo, sino a que el mundo sea salvo por él. No es una religión hostil el ser un luterano confesional. No es una religión de compromisos radicales, pero sí es de gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque Él sí cambió nuestras vidas. Él sí cambió nuestros conceptos y nuestras creencias. Y lo que hacemos, lo hacemos para su gloria. Y lo hacemos por gratitud. No se puede seguir a Jesús en estas avenidas nuevas sin su dirección, pero con su presencia, con la libertad que Él nos promete día tras día en el Santo Sacramento, donde nos perdona nuestros pecados. Allí está ese verdadero alcance para nosotros seguir adelante. Y que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guarde vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.